Y se puede saber qué es toda esta cosa de Jesús, este Hijo de Dios, pero que es Dios, y que es una sola cosa con el Padre. ¿Por qué vino Jesús? Una respuesta común de la Iglesia es para salvarnos a nosotros, salvarnos de nuestros pecados. ¿Y por qué mandó a Jesús? ¿No se supone que Dios es todopoderoso y además es el ser más bondadoso y es el que más nos ama? Tiene un amor infinito por nosotros. ¿Para qué mandó a Jesús? ¿Por qué no nos salvó de nuestros pecados Él mismo? ¿Para qué inventó esto de mandar a Jesús? Crearse un Dios que es el mismo para tirarlo a la tierra en una época histórica determinada. Así que todos los que nacieron antes de Jesús, que son más de 10.000 años antes, no lo conocieron. Y como lo mandó en un terrenito pequeñito, que no correspondía a más del 2%, el 1% de la población mundial, en un momento en que casi nadie sabía leer y escribir, y en donde no había imprenta, o sea, nadie supo que vino Jesús. ¿Para qué hizo eso? Pudo haberlo hecho él mismo. Salve a todas las humanidades de los pecados. Y listo. Y además otra cosa. ¿Y por qué tenemos pecados? Si Dios nos hizo, Dios nos quiere, ¿por qué nos deja pecar? Además Él sabe desde el principio que vamos a pecar. Y Él nos creó, Él hizo las reglas de esto. Nos creó pecadores y después nos manda a un Jesús para que nos salve, a un Jesús que vino en un tiempito determinado de la historia y en una pedacito así de tierra. No entiendo nada. Se supone que Jesús es Dios, ¿no? Es un todopoderoso, es un ser perfecto. Y entonces, ¿por qué no todos son cristianos? Un ser perfecto hace cosas perfectas. Esto es imperfecto. No alcanza el 50% de la gente del mundo los que son cristianos. El resto no. O sea, su prédica no sirvió. Porque no nos convirtió a todos. Bien poco perfecto es este ser perfecto. Deberíamos ser todos cristianos, incluso sin necesidad de que Él predicara. Deberíamos llegar así. Además tenemos, otra respuesta puede ser, es que es un intermediario entre los humanos y Dios. ¿Y por qué Dios necesita intermediarios? Otra vez tenemos, o es todopoderoso o no lo es. O nos ama infinitamente o no nos ama infinitamente. Que nos tiene que poner un intermediario. Y tenemos varios, porque el Papa también es intermediario, entonces el Papa debe intermediar con Jesús, que a su vez intermedia con Dios, pero que es el mismo. Deberíamos, ya que Él es todopoderoso Dios, comunicarnos con Él directamente. O no puede, o no le alcanza. Extraño. Y Dios mandó a su Hijo para sacrificarse, tomara nuestro lugar y padeciera y muriera. Un Dios que muere, interesante. Y que sufre, también interesante. ¿Y por qué? Solo así puede lavar nuestros pecados. Y por último, ¿por qué no nos hace sufrir a nosotros? ¿Por qué hace sufrir a su Hijo? ¿Y qué tiene que ver que sufra a su Hijo para que yo quede libre de pecados? ¿Y qué pecados? El que cometió Adán y Eva, que yo no lo cometí. Qué amoroso. Lo cometió Adán y Eva, cosa que él sabía porque Dios no podía hacer. Me sorprendió la serpiente, que además habla, y nos cayó el pecado a todos. Y después manda a Jesús para lavar nuestros pecados y no lavó nada porque seguimos siendo tan pecadores como siempre. Otro trabajo imperfecto. Y además, la única manera de no tener pecados de ahí para adelante es bautizarnos. Si no nos bautizamos, nos vamos al infierno, a esa cosa amorosa que inventó este Dios amoroso, el infierno. De tal manera que si una guagüita, un bebé, no se alcanza a bautizarse al infierno, sin él tener ninguna culpa. Qué amoroso el Dios que tenemos, qué amoroso Jesús.
Y además, Jesús absolutamente es inútil. No hizo un trabajo perfecto, no sirvió para nada, nos dejó igual, y el trabajo de Él lo pudo haber hecho Dios tranquilamente, Él mismo, si es todopoderoso y nos ama infinitamente. Es decir, no sirve para nada esta cosa que se llama Jesús. Y además hay que rezarle, porque si no le rezamos capaz que nos castigue. Qué amorosa, ¿eh?